Dejo las pipas y empezamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este tercer programa de FedeAlter en casa. Sí, es el tercer programa, lo que significa que ya queda menos para salir del confinamiento. Y me gustaría pedirle a quien nos esté gastando la broma que ya está bien, que ya vale, nos la hemos creído y nos gustaría volver a nuestra vida real. Pero por desgracia sabemos que no es así, no es ninguna broma, por lo que este tercer programa me gustaría dedicárselo a todas y a todos los que se están dejando la piel día a día para que esta situación terrible acabe lo antes posible. En esta tercera entrega vamos a contar con Miriam Rollo de Nutre Tu Movimiento, que va a seguir analizándonos el etiquetado de los alimentos y más en concreto nos va a hablar de las grasas. Sergio Gómez, nuestro fisioterapeuta, nos dará consejos de cómo mantener un estilo de vida saludable en estos momentos de cuarentena. Por último, Josué Bracci nos hablará de su carrera deportiva y nos contará cómo se sintió al convertirse en 2018 en el único campeón de Europa absoluto en halterofilia. Con todo este contenido, arranca FedeAlter en casa. Como viene siendo tradición, empezamos esta nueva entrega de FedeAlter en casa con Miriam Rollo de Nutre Tu Movimiento y va a seguir explicándonos ese etiquetado que veíamos en los alimentos y la semana pasada o en el programa anterior estuvo hablando de las proteínas. Hoy nos va a hablar de las grasas. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Isaac? Pues deseando ya escucharte para ver cómo tenemos que seguir viendo y analizando esa etiqueta, pero antes centrarnos en la grasa y ver qué son la grasa y qué porcentajes tenemos que tener de grasa en el cuerpo cuando vamos a consumir alimentos. Sí, exactamente. Además, en nuestros deportistas este tema es un tema importante, sobre todo en las categorías de competición más baja, como puede ser la de Josué, que es a quien tenemos aquí ahora, que tienen que tener ese porcentaje de grasa corporal bastante controlado. Entonces, es importante que vigilemos siempre dentro de la composición que tiene el alimento la cantidad de grasa. Pero aparte de la cantidad, luego vamos a ver un poquito el tema de la calidad, que es mucho más importante que la cantidad en sí mismo. Ujú. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto tendríamos que consumir de grasa en general? Os voy a compartir una pantalla. Las necesidades de grasa en una persona media, ¿vale? Así una generalidad, que ya sabemos que no, a nivel individual no es importante, tendríamos que consumir alrededor de unos 60 gramos de grasa. Entonces, 60 gramos de grasa en realidad es bastante poco, porque si nos Claro, eso fijamos, con una nada ya lo cucharada superamos, sopera... ¿no? ¿El qué, perdón? Con nada ya lo superamos. Con nada, enseguida. Si nos fijamos, una cucharada sopera de aceite de oliva son 14 gramos, es decir, Ujú. que con 50 gramos, el chorrito de aceite de oliva que usamos para sofreír y seguimos echando para sofreír, con ese ya nos hemos sobrepasado en la cantidad. Entonces, tenemos que vigilar mucho la cantidad de grasa que vamos a consumir en una dieta habitual y sobre todo también de dónde proviene. La cuestión de dónde proviene la grasa es importante porque nos dará una grasa de calidad o una grasa de menos calidad. Casi todo el mundo sabemos de dónde proviene, o sea, qué alimentos tienen más cantidad de grasa. Sabemos que en origen animal, pues todos los animales tienen grasa, carnes, sobre todo pescados, sobre todo los azules, aunque los blancos también tienen un poquito, todas las vísceras y la casquería, los lácteos, los derivados, el queso, por ejemplo, tiene muchísima grasa, los huevos, todo, sobre todo la yema más que la clara, pero todos los alimentos de origen animal tienen su porcentaje de grasa. Luego en grasas de origen vegetal nos encontraríamos las del aguacate, el cacao, el coco, todo tipo de aceites, todo, las aceitunas, las semillas de soja, frutos secos, semillas. Estos son los alimentos que tienen más cantidad, pero Ujú. hay otros que también tienen toda la cantidad. Tenemos también, por ejemplo, si nos encontramos, esto ya sí que lo sabemos todos, luego tenemos, eso es la grasa que se encuentra dentro de los alimentos, pero luego tenemos productos comestibles que también tienen mucha cantidad de grasa. Véase, por ejemplo, toda la bollería, que no tendría, no está dentro de ninguno de esos subproductos, o sea, de esos grupos, porque no son productos que se recomienden de forma habitual, también por el tipo de calidad de la Pero se grasa. come mucho, ¿no? Mucha bollería también.
Demasiada, de hecho. Y los deportistas también la comemos. A lo mejor Los eso sí, sí. deportistas Sí. en carreras, sobre todo, todavía nos encontramos al final de muchas pruebas deportivas que al deportista se le entrega al terminar un bollo o unas galletas. Hmm. Entonces, esto tendremos que ir evolucionándolo poco a poco, pero lo importante es que seamos conscientes de lo que estamos consumiendo. Parece que todos tenemos en la cabeza bastante claro que la grasa de un bollo es mala y la grasa del aguacate es buena. Eso lo tenemos más o menos bastante Sí. asimilado. ¿Dónde viene el problema luego también de la grasa? En que la grasa modifica su composición cuando la estamos cocinando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cuál es la mejor grasa que tenemos en España, creo que nadie duda en que la grasa más saludable que tenemos en este país es el aceite de oliva. Entonces dices, vale, pues el aceite de oliva, perfecto. Luego ya de todos los tipos, el virgen extra, el virgen, tal, todos, dices, muy bien. En el momento en el que ese aceite de oliva forma parte de un guiso, de un frito, de un cocinado, Allá. ya pierde todas las propiedades que tiene. Entonces, dices, no, pero el pescado está muy bien porque está rebozado y frito en aceite de oliva. Y dices, ya, pero me da igual. Ya no aporta todos los beneficios que puede tener ese aceite. Entonces, lo importante es que cuando hablamos de calidad de grasas, esta calidad es de grasas en crudo. Y luego ya el tema de los cocinados nos puede modificar la composición de la grasa y nos dará más o menos beneficios. Siempre Menos, mejor también dentro de eso, mejor freír con aceite de oliva que no con otro tipo, ¿no? Con mantequilla o con aceite de girasol, ¿no? Dentro. En general, el aceite de oliva lo que se caracteriza es porque tiene un punto de humos más alto. ¿Qué es el punto de humos? El punto de humos, efectivamente, cuando el aceite empieza a humear, Vale. y ahí es cuando cambia sobre todo la composición del aceite. Entonces, el aceite de oliva tiene un punto de humos muy alto y sin embargo la mantequilla enseguida que la pones en la sartén empieza a humear. Entonces, eso ya produce sustancias un poco más tóxicas, que no es que se vayan a ser horribles, pero no son saludables. Entonces, esas son las que tenemos que contrarrestar. Claro. Entonces, tendremos que evitar, por un lado, las grasas industriales, que son las que se nos acumulan en las arterias y nos las van cerrando poquito a poquito, y luego tenemos que conseguir que las grasas saludables que tomemos las tomemos en la forma en las que nos producen ese beneficio, porque es mucho mejor hacer el producto a la plancha y luego echarle un poquito de aceite de oliva crudo por encima. Y ahí, por ejemplo, no pierde la propiedad, aumenta un poquito la palatabilidad del producto, que a veces cuando comemos dietas muy sequitas y estamos reduciendo mucho la cantidad de grasa, son así como un poco sosas. Sí. Entonces dices, bueno, pues le puedes echar un poquito de aceite, pero échaselo después, no frías con él. Cuanto menos se fría con aceite, mejor. Bueno, con aceite o con cualquier tipo de grasa, muchísimo mejor. Y poco más, o sea, importante mirar la calidad, o sea, mirar la grasa que tiene el producto y luego también preguntarnos si ese producto de forma habitual tiene grasa, porque también hay que ver de dónde viene, es decir, ¿y cómo podemos saber eso? Si voy a coger, por ejemplo, un bollo y el bollo principalmente tiene harina, la harina no tiene grasa, entonces, ¿de dónde se la están añadiendo? O si tú lees la lista de ingredientes, lo primero que tiene el producto es mantequilla, es, bueno, igual comerme algo que solo tiene mantequilla no es lo más agradable. Entonces hay que vigilar también siempre lo que vamos eligiendo dentro del producto. De todas formas, sí que hay deportes en los que aumentar la cantidad de grasas sí que tiene que ser beneficioso para su deporte. Véase, por ejemplo, el alpinismo o deportes de hielo que tengan un gasto calórico muy alto y que estén en ambientes muy fríos. Claro, porque también sí el frío quema mucho, quema mucha grasa. Quema mucho y que tú tienes que tener una capa de grasa para las reservas, que es la que influye en la termogénesis. Obviamente, una persona que vaya a correr una maratón, nunca le vamos a poner a correr una maratón a menos 15 grados, porque es que no nos llega al kilómetro 3. Claro. Entonces, también depende del deportista que vayamos a utilizar. Y para halterofilia, ¿por qué son importantes las grasas?
en halterofilia? Las grasas, hay que tener un porcentaje de grasa porque es necesario para la vida, y lo que tenemos que controlar es que nuestro porcentaje de grasa esté lo más justo posible para que nuestro peso, para que cuando estemos en la parte de arriba de la categoría tengamos un mayor porcentaje de masa muscular. Luego en categorías, en pesos máximos, ahí sí, ahí ya cuanto más peso tengas, mejor, porque te da beneficios. Claro. Pero en el resto, cuanto menos grasa, mucho mejor, porque es mucho mejor que tú des cualquier categoría de peso con un porcentaje de grasa más bajo que más alto. Si ese porcentaje de grasa, o sea, si ese porcentaje de peso lo tienes en músculo en vez de en grasa, será mucho más práctico a la hora de levantar cualquier peso. Entonces, pues casi de cajón, ¿no? Pero bueno, mejor preguntarlo y aclararlo para que no haya ningún tipo de duda. Que muchas veces llegar a energías de 4, 5 o 6.000 calorías que pueden llegar a consumir muchos deportistas es complicado de alcanzar. Entonces se puede aumentar la grasa, pero también hay formas de aumentar la grasa. Que no tiene por qué ser con barra de mantequilla, sino con todo ese tipo de grasas de esos alimentos que hemos visto. Se puede conseguir sin barras de mantequilla y sin bollos. Es una cosa. Pues mira. Pero se puede. Si alguien quiere saber o tiene algún tipo más de dudas sobre la grasa, cómo consumir o cómo tener bien controlada la grasa, pues que se ponga también en contacto contigo y podrá resolver cualquier tipo de duda que tenga, o si quieren ampliar más información. Por supuesto. Muy bien, Miriam. Nada, pues como siempre, un placer. Y en el siguiente programa, ¿qué nos queda por ver? ¿O qué seguiremos viendo? Pues nos quedarán los carbohidratos, que vamos a separar por un lado los carbohidratos y por otro el azúcar, porque es un poquito extenso, y así dejamos las cosas mucho más claras. Perfecto, Miriam. Pues lo dicho, muchas gracias, un placer, y a seguir bien en este estado de alma. Igualmente, pasa buen día. Adiós. Chao. Si en nuestra vida normal es importante mantener un estilo de vida saludable, manteniendo una rutina y hacer ciertos tipos de ejercicios para no decaer y que nuestro sistema esté lo más activo posible, pues en un estado de alarma, en una cuarentena forzosa, pues más todavía. Y ahí es donde entra en juego nuestro siguiente invitado, Sergio Gómez Merino, el fisioterapeuta de la Real Federación Española de Halterofilia, que nos va a ir dando pequeños consejos para eso, para hacer de esta cuarentena algo que no se nos caiga la casa encima. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Isaac. Bien, aquí estamos, en casa como tiene que ser. Antes de nada, pues agradecerte que estés aquí con nosotros, te incorporas a FedeAlter en casa y para nosotros es un placer contar contigo. Nada, el placer es mío y encantado de intentar colaborar y ayudar en todo lo que se pueda. Espero que todos tus familiares, allegados y amigos pues estén sanos y que no le haya afectado este maldito bicho. Afortunadamente mis familiares están bien, con lo cual no tengo preocupaciones en ese sentido, así que nada, y deseando que todo el mundo pueda estar en la misma situación, claro, por supuesto. Pues cuéntanos, ¿qué consejos nos traes? Bueno, pues antes de iniciar los consejos, mandar un saludo y un fuerte abrazo a todas aquellas personas que puedan estar pasando por un mal momento ahora mismo, ya sea por enfermedad o por cualquier otra circunstancia, que estando recluidos pues no podemos manejarlo de manera apropiada y siempre se hace difícil. Y más aún aquellas personas que hayan podido perder algún familiar o algún allegado por las circunstancias que sea, ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad, que bueno, que como decimos es difícil. Hablando de lo que quería comentar hoy, pues bueno, pues en este estado de confinamiento, pues es importante, muy importante, que nuestra salud esté fuerte, pues precisamente para intentar que nuestro sistema inmunológico sea capaz de defenderse contra bueno, pues todas las agresiones externas a las que estamos sometidos. Entonces, pues bueno, yo os he preparado aquí una pequeña pizarrita con varios consejos y todos ellos enfocados a estar saludables. Nosotros en el mundo del deporte siempre nos movemos por objetivos y en este caso el objetivo del alto rendimiento no lo vamos a poder tener, lógicamente, porque salvo raras excepciones no tenemos un gimnasio en casa o cosas así. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para poder así tener motivación? Pues estar saludables, ayudar a nuestro sistema inmunológico.
Y para ello pues he puesto varios puntos conocidos por todo el mundo, pero que no por ello deja de ser necesario recordarlos, ¿vale? Entonces, si te parece, Sí, Isa, claro. acabando el primero, ¿vale? Bueno, pues como venimos del mundo del deporte, como no puede ser de otra manera, hacer ejercicio de manera regular. Aquí habría que decir, si no eres una persona acostumbrada a hacer ejercicio, pues bueno, yo propongo unos 4 días a la semana, mínimo unos 30 minutos de ejercicio. Podemos hacer cosas de tipo aeróbico, cosas con gomas para tonificar, etcétera, etcétera. Si eres una persona ya acostumbrada a que tu vida es el deporte, pues bueno, puedes realizarlo prácticamente todos los días, irte más o menos a entrenamientos de 1 hora más o menos, porque el objetivo aquí, volvemos a repetir, no es el rendimiento, es estar saludables. Con lo cual, entre 30 minutos y 1 hora de ejercicio al día, pues sería muy positivo. Nuestro sistema inmunológico va a responder a ello, ¿vale? Previamente hay que decir que nuestro cuerpo, nuestro organismo responde a estímulos. Si nosotros le damos estímulos negativos, nuestro sistema inmunológico va a estar luchando todo el rato para intentar defenderse de esos estímulos negativos, con lo cual vamos a consumir mucha energía y podemos estar en estados bajos de ánimo, ¿vale? Con lo cual, todas estas estrategias son precisamente para todo lo contrario. Para levantarnos, ¿no? Levantar el ánimo. Son estímulos positivos para que nuestro sistema inmunológico pues esté fuerte. Venga, hablando del ejercicio, continuamos de que podemos intentar aprovechar para trabajar nuestras debilidades. Y en el mundo de la halterofilia con mis deportistas siempre estoy con esa lucha. Entonces, Sí. recordaros a todos vosotros, si alguno me estáis viendo, que podemos aprovechar para trabajar la movilidad articular, ¿vale? Todas esas zonas que sabemos que tenemos déficits de rangos articulares y que no sabemos trabajar por falta de tiempo, pues podemos intentar trabajarlos. Quizás algún día podemos intentar hacer alguna Eso es, sí, conexión podemos. de Un ejemplo movilidad, práctico, ¿vale? eso es. Eso es. Pues segundo, tratar de fortalecer o hacer fortalecimientos de grupos musculares no habituales. Por lo mismo, porque el organismo, nuestro cerebro, va a responder cuanto mayor número de estímulos le demos y variados. Si siempre hacemos los mismos tipos de ejercicios, pues estamos acotándolo demasiado. Cuanto más estímulos le demos, nuestro cerebro ¡pum!, se va a activar mucho más. Con lo cual, trabajar o intentar trabajar todas esas cosas que siempre nos da un poco más pereza porque igual no van tanto directo con nuestro deporte, Sí. ¿vale? Y por último, sesiones de estiramiento. Y en este sentido, pensando en la salud, está demostrado por diversos estudios que hacer sesiones de estiramiento aparte, o sea, no dentro del entrenamiento, sino aparte, sino dedicarte 30, 40 minutos a hacer estiramientos globales por todo el cuerpo relajado, con una musiquita tranquila y tal, aumenta el sistema inmunológico y aumenta las defensas y aparte da una sensación de bienestar muy buena. Por lo cual, diversas propuestas que podemos hacer, no todo en un día, sino podemos irnos haciendo un planning de hoy volver a trabajar estiramientos, hoy hacer ejercicios de tal, eso sería importante, ¿vale? Pasamos al siguiente punto. Dejando un poco el tema de los ejercicios, es muy importante levantarse cada hora, a caminar un poco, a hacer unas sentadillas, moverse. Por lo Poner una mismo, alarma en el móvil, ¿no? Es decir, me toca levantarme. más o menos, eso es. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tantas horas en casa, vamos a pasar muchas horas en el sofá tumbados, en la cama, viendo la tele, etcétera, etcétera, y nuestro metabolismo hay que activarlo, ¿vale? Y de esto podría hablaros incluso más Miriam, porque se puede incluso producir una resistencia a la insulina y ciertos problemas con azúcares y tal. Eso sabe mucho más Miriam que os podría hablar. Con lo cual, es necesario levantarse, simplemente no hay que hacer mucho, moverse un poco, 2, 3 minutitos, pum, pum, y puedo volver a mi actividad, que no va a pasar absolutamente nada. Eso es fundamental. Siguiente punto que os tengo por aquí. Pues se hace un día de sol, o aunque no lo haga, hoy más o menos tengo un día medio nublado, medio sol, pero bueno, la exposición al sol, a la claridad, es muy importante. ¿Por qué?
por muchas razones, pero hablando de la famosa, por ejemplo, vitamina D, que siempre la tenemos en provitamina D, y con los rayos solares se activa y se produce la vitamina D necesaria para nuestros huesos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo está muy demostrado por diversos estudios que está relacionado también con estados de ánimo depresivos, estados bajos de ánimo. Y pues en este estado de confinamiento, que son muchas horas sin hacer nada, muchas horas en casa, dándole vueltas a la cabeza, si tenemos preocupaciones por temas económicos, por algún familiar, por etcétera, etcétera, pues bueno, qué cosa más importante que esto. Entonces, si tenemos la posibilidad, yo tengo la suerte de tener una pequeña terracita, este es mi rincón preferido de mi casa en estos días, siempre que hace tiempo salgo aquí. Un claro de libertad, ¿no? Eso es fundamental, intentar respirar aire puro y bueno, si puedo, pues que me dé el sol. Importante, si es un día soleado potente, exposiciones al sol de 10-15 minutos es suficiente, sobre todo por las manos y por la cara. Yo prácticamente tengo un panel solar, Sí. con lo cual... Un poquito de protección también viene bien, ¿no? Eso es. Yo ahí voy a activar mi vitamina D de manera maravillosa. Más allá, si luego se va a seguir tomando el sol, ahí ya sí que hay que ponerse crema protectora, pues todo el tema de la piel, cánceres y tal, que no es nada bueno, y la oxidación que produce el exceso de exposición al sol, ¿vale? Entonces, pero bueno, con 10-15 minutitos sin protección es suficiente y a partir de ahí, pues ya está, ¿vale? Incluso si no hace sol, intentar salir también, ¿vale? Porque aunque no caliente, pero esa luminosidad nos va a ir llegando. Perfecto. Muy bien. Ok. Otro de los puntos, y este es muy importante, es no te abandones a la mala alimentación. Sí. Es decir, aquí ahora pues, me incluyo, incluso me da por hacer igual pasteles, tartas y tal, pero aquí podemos pedirle consejos a Miriam, nuestra nutricionista, para poder hacer esos pasteles o esas cosas que sean de manera saludable. Siempre se pueden hacer cosas muy ricas y que, digamos, nos den placer en ese sentido. Nos lo apuntamos para hacerle esa propuesta a Miriam. Sí. Eso es. Porque ya te digo que si vas al supermercado, el tema de la levadura está agotado en todas partes. Sí. Entonces, pues bueno, pueden hacer cosas sanas. Y bueno, pues no abandonarnos esa mala alimentación, exceso de pizzas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque igual es una agresión a nuestro cuerpo, va a bajar nuestros niveles de activación del sistema inmunológico, va a estar, es decir, es una agresión, con lo cual nuestro sistema inmunológico se está defendiendo y volvemos otra vez a bajar nuestra energía. Aunque en un momento comernos una buena pizza nos da un placer enorme, porque están ricas, hay que decirlo, pero luego nos deja en un estado aplatanado, quiere decir que se está ahí bien. Entonces, pues bueno, pues en la alimentación Miriam podría decir mucho más, pero bueno, intentar introducir frutas, verduras, cereales de calidad, todo aquello que tenga vitaminas y minerales que nos puedan ayudar a que todos nuestros procesos internos estén bien. Si tomamos un mal combustible, pues mal vamos a hacer todos nuestros procesos internos metabólicos. Y todos esos puntos que nos has puesto antes pues no tienen ningún sentido porque no los vamos a poder llevar a cabo. Efectivamente, todo va relacionado. Y por último, el último punto que tengo aquí abajo es respetar las horas de descanso. Y esto es... Eso cuesta, ¿eh? A mí me está costando bastante. Es complicado mantener unos horarios, porque claro, ahora tenemos alterado todo, es decir, pues, normalmente nos levantamos para ir a trabajar, y tenemos una agenda, digamos, del día programada. Ahora no la tenemos, entonces el truco podría ser eso, intentar hacerse una agenda del día de cosas que poder hacer. Porque es importante que nuestro cerebro esté ocupado, no lo dejemos demasiado libre. Entonces, está demostrado por estudios científicos que el descanso es fundamental, pero no a cualquier hora. No nos vale acostarnos a las 3 de la mañana y levantarme a las 11 de la mañana. Sí, he dormido 8 horas, ya, pero esto tiene que ver con hormonas. Según va bajando el sol, hay ciertas hormonas que van subiendo, que son las que nos preparan para el descanso y para la reparación de todos nuestros tejidos, de todas nuestras células nerviosas, musculares, etcétera, etcétera. Cuanto más retrasemos la hora de irnos a descansar por la noche, pues menos reparación vamos a ir haciendo y entonces vamos cada vez siendo una rémora y yendo en contra de nuestra naturaleza. Sé que es difícil porque nos enganchamos a las series de
de cualquier, de Netflix, de tal, o leyendo, o lo que sea, pero bueno, las horas de descanso, esas 7 horas recomendables, que sean en el horario normal, ¿vale? Irse a la cama por la noche y dormir por la noche, que es donde se va a producir esa reparación. Así que todos estos puntos que hemos hablado nos van a ayudar a intentar estar más saludables. Ese debe ser el objetivo. El objetivo principal. Objetivos, eso es. ¿Vale? Entonces, pues bueno, marcarnos una agenda e intentar introducir, pues si no todo, alguna de estas cositas. ¿Vale? Y eso es lo que os puedo aportar. Todo esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Sí, ¿vale? sobre todo hay que basarse en la ciencia, que no sea una cosa que nos sacamos de la manga. Eso es. Así que nada, esto es lo que os puedo aportar en esta primera intervención y bueno, espero que os sea útil. Pues Sergio, te recojo el guante para seguir contando contigo en estos días, lo que dure el programa. Como dije en el programa anterior, pues bueno, si una parte tiene, bueno, este estado de alarma, que todo prevé que se va a seguir ampliando por lo menos hasta mediados de mayo. Eso parece, sí. Es que vamos a poder seguir disfrutando de este formato de la federación. Entonces, pues bueno, nada, cuantas más sesiones tengamos, pues más nos podrás enseñar pues de esa rutina o de ejercicios también que podemos hacer, pues de estiramientos, de movilidad articular, que nos va a ayudar también. Porque también, aunque estemos acostumbrados a tener ese ejercicio, pero en casa estamos en una silla, o estamos en el sillón, o estamos donde sea, pues cositas que podemos hacer, como bien dice, pues para mantenernos activos y saludables, que es el principal objetivo. Perfecto, yo cuando quieras preparo alguna cosita y conectamos en cualquier momento. Así que nada. Y por último deciros que quedaros en casa, ¿vale? Yo creo que es el mayor ejercicio de generosidad y responsabilidad que podemos hacer para con todas aquellas personas que están ahora mismo en hospitales, tanto personal sanitario que está trabajando a destajo. Tengo muchos amigos y conocidos y os puedo decir que cuentan cosas, bueno, que están exhaustos, con lo cual yo creo que es responsabilidad de todo y es lo más generoso que podemos hacer ahora mismo. Así que nada, chicos, un saludo. Pues muchísimas gracias, Sergio. Chao. Continuamos con FedeAlter en casa. El deportista invitado de este tercer programa de FedeAlter en casa es historia de nuestro deporte. No historia porque ya esté acabado y ya haya pasado su momento, sino porque es historia viva actual de nuestro deporte. Es el único campeón de Europa absoluto que tenemos en España en halterofilia. Doble medallista mundial en arrancada en el Mundial del 2017 y 2018. Recordman español en todas las categorías de peso por la que ha pasado, en casi todas. Ahora mismo tiene el récord de España en 55 con 115 en arrancada y en total olímpico con 250. Se le resiste el de 2 tiempos, pero en 61 en la categoría olímpica y por la que va a luchar por estar en los Juegos de Tokio. Tiene 125 en arrancada, 148 en 2 tiempos y 273 en total olímpico. Y no nada más y nada menos que José Brachi. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero antes de nada que tu familia, amigos y demás estén perfectamente. Y si alguno está un poquillo más pachucho, pues que se recupere lo antes posible. Muchas gracias, no, por ahora todo bien, todo bien. No hay nadie malo ni nada. Bueno, me alegro mucho. Y lo que sí me gustaría es que me comentase un poquito cómo estás viviendo, cómo está siendo tu vida ahora que estamos en estado de alarma, sobre todo cómo te afecta a nivel de entrenamiento. Pues muy mal, lo estamos pasando muy mal porque a la hora de entrenamiento, ¿no? El día a día, bueno, un poco más agobiado, ¿no? Porque se sale a hacer cosas que no sueles hacer, la rutina se te ha partido, ¿no? Esa rutina que teníamos de ir a entrenar, volver, comer, dormir, eso se ha partido totalmente. Ahora salimos lo mínimo posible, por suerte tengo un perrito y puedo salir un poco a la calle para sacarla, que es el único momento que cojo un poco de aire fresco y bueno, lo demás, todo se hace lo que se puede, con lo que se tiene y aprovechando para ponernos al día en los estudios. ¿Qué estabas estudiando? Bueno, terminé antes de ayer un máster de gestión deportiva que lo hizo el Sevilla Fútbol Club, que es internacional el título. Estoy estudiando también
diseño e impresión 3D, Bueno, que llevamos un mes y medio parado por el tema de las competiciones y tal. Nos hemos vuelto a poner otra vez ahí arriba, que estudiando mucho y poniéndonos al día de todo. Pero bueno, bastante complicado porque es mucha matemática, mucha teoría, pero bueno, para eso están las horas, ¿no? Aquí. bueno, Sí. y eso, y en casa, qué estás haciendo? Puedes hacer mantenimiento sobre todo, ¿no? Muy poco, la verdad, o muy poco. Hago lo que son abdominales, lumbares, dorsales, un poquito de bíceps los vasos de leche, o sea, con los vasos no, con Con los las bigs. botellas de Ujú. leche. Hacemos un poco de lumbar, apoyándonos en la silla. Alguna que otra vez cojo a mi novia y hacemos un poco de peso muerto. Sí. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, desgraciadamente, no tenemos ni sitio ni material para poder hacer nada más. Y bueno, ese es el gran inconveniente, ¿no? Estabas preparando, de hecho hablé contigo una semana antes para preguntarte si iba a venir de concentración a Sí. Madrid para el europeo. Pues eso, estabas en plena preparación del europeo de Moscú, que ya iba a terminar de dar los puntos para Tokio. Al principio, cuando ya se canceló la actividad deportiva, supongo que diría, joder, ahora que faltaba esto, ¿no? El primer pensamiento fue un poquito de rabia, ¿no? De decir, ¿por qué me tienen que cancelar ahora las competiciones? A ver, fue de rabia por el tema de entrenamiento, ¿no? Porque me había esforzado mucho, lo había hecho, creo, desde mi punto de vista, lo había hecho muy bien, estaba muy bien preparado para este europeo. Se vio en la competición previa que hicimos en Malta, que estaba bien, no esforzamos en ningún momento la maquinaria y bueno, me quedé a 2 kilos de mi mejor marca en arrancada. Hice también mi mejor puntuación en 2 tiempos y aún así íbamos muy bien, o sea que esa preparación era muy buena. De forma personal me molestó bastante por eso, ¿no? Pero luego de forma más consciente y más humana, ¿no? También lo vi correcto que se cancelara porque, bueno, se está formando lo que se está formando. Lo que sí que no entiendo y seguiré sin entender es ese tema, ¿no? De que no se pueda entrenar cuando la mayoría de halterofilia, ¿no? Sobre todo, podemos entrenar de forma individual, de forma espaciada, no tenemos que entrenar ahora más, incluso cada uno en su casa, puede cada uno en su casa tener, si no tiene su espacio en su hogar, ¿no? Como es en mi caso, que te dejen, por ejemplo, mi pabellón, donde yo entreno normalmente, está a 5 minutos de mi casa, y bueno, no hay nadie, ¿no? O sea, no hay nadie, solo está el de seguridad. Lo que no entiendo es que no se me deje, por ejemplo, ir a ese pabellón a entrenar solo, incluso si me tuviera allí que quedar a dormir la siesta, ¿no? Para no tener que Que estar solo entrando y hacer un saliendo, ¿no? viaje, ¿no? Hmm. Claro, se asumiría. Lo que no entenderé es eso, ¿no? Que no solo yo, sino otros deportistas de muchos deportes que he estado hablando con ellos y siguen sin entenderlo, ¿no? Por ejemplo, un deporte como es el piragüismo, ¿no? En el cual estás solo absolutamente en un río, no entienden por qué no lo dejan entrenar cuando esa distancia de seguridad se cumple, por supuesto, cuando no hay nadie de por medio a quien contagiar o por quién ser contagiado. Entonces, bueno, creo que ahí el gobierno no está haciendo un buen trabajo en ese sentido, ¿no? En el sentido de deporte, de Tú has deportista. podido preguntarle, ya no te digo a los responsables a nivel de gobierno, a nivel nacional, a nivel del Consejo Superior de Deportes, sino más a nivel local, ¿no? Pues a tu ayuntamiento y Estaba demás. hablando, Ujú. yo creo que estaba hablando ya con todo el mundo. He hablado con el jefe del IMD, estaba hablando con el alcalde de Sevilla, estaba hablando con el responsable de mi centro de entrenamiento. He estado hablando por supuesto, con la Junta de Andalucía. He estado hablando también con el secretario de gobierno del deporte también, incluso estaba hablando con todo el mundo y todos me dan la misma respuesta, ¿no? En este momento no se puede hacer nada, no se puede salir a la calle, Claro, estamos en al esta final, alarma sí. y es imposible hacerte, aunque sea un pequeño favor, es imposible porque, No, porque al porque final, no se deportistas comprende. en la misma situación que la tuya, pues todos los que compiten o entrenan al alto nivel, pues están ahí, ¿no? También, pues míralo de esa manera. Tú no puedes entrenar, pero tus rivales tampoco, ¿no? O sea, que está paralizado completamente.
Hay algunos que sí que pueden... Italia, por ejemplo, sí que personalmente sé que en Italia sí que te dejan entrenar en tu vivienda habitual si tienes un espacio para poder montar una barra y una tarima. El gobierno te provee de las cosas que necesites para poder entrenar. Y si no tienes ese espacio, se te habilita el gimnasio más cercano a tu vivienda. O sea, da igual que, por ejemplo, sea un gimnasio de aeróbic, que si está a menos, creo que era de 10 kilómetros o así de tu casa, te habilitan una zona del propio gobierno para poder entrenar, ¿no? Eso sí lo sé con certeza porque tengo amigos allí y me lo han comentado. Es que es totalmente distinto, ¿no? La mentalidad que se tiene aquí en España del deporte a la mentalidad que se tiene en otros países, ¿no? Del deporte, ¿no? Porque luego sí es verdad que quieren y se ponen al lado nuestra cuando ganamos una medalla, se quieren poner al lado nuestra para hacerse una foto. Pero luego cuando tenemos malos momentos, como es en este, en el cual se deberían de volcar un poco más en los deportistas, no se vuelcan. Me parece perfecto las medidas que se están tomando con el corona, debido como ser humano, o sea, como persona me parece estupendo, pero nosotros no somos personas normales, somos personas que somos deportistas y tenemos unos requisitos especiales, ¿no? A la hora de trabajar, digamos, ¿no? Y eso no se nos tiene en cuenta. Entonces creo que de forma personal y humana se está haciendo un buen trabajo de parte del gobierno, pero de forma profesional no se está haciendo un buen trabajo desde el gobierno. Bueno, yo creo que al final los deportistas pues soy otro de los sectores que se encuentran muy Sí, afectados, pero también hay muchísimos sectores pues que también han tenido que parar su actividad. Tú sí, necesitas entrenar, ¿no? Tú necesitas entrenar porque es tu trabajo, pero también hay muchísimos comercios autónomos y demás que han tenido que paralizar correcto. y han tenido que dejar de hacer su trabajo y ellos no están Sí, cobrando tampoco, ¿no? Por hacer eso. sí, Ellos no pierden, sí eso, que es verdad que a lo mejor no pierden la capacidad física, ¿no? Que eso también cuesta recuperarlo, sí, pero a lo mejor pierden otras cosas que también le lastran para su futuro más cercano. está claro que si nos ponemos de forma profesional, ¿no? Que yo pierda más o menos la forma es una cosa ínfima, mínima, a comparación con muchos que desgraciadamente conozco, mucho gente que trabaja para sí mismo, ¿no? Que son autónomos, que tienen hijos, tienen una hipoteca, tienen una casa, tienen y solo trabajaban con su sueldo, su familia se sustentaba con ese sueldo y ahora no tienen ese sueldo, pero sin embargo no le quitan IRPF, no le quitan Sí, que eso lo sigue de ahí. los autónomos, no le quitan. Entonces, ahí a nivel profesional el gobierno no está haciendo un buen trabajo, no solo para el sector deportivo, sino en global, ¿no? En general. Por eso no he hablado nunca del sector deportivo, siempre he estado hablando del sector profesional, ¿no? Yo espero que al final, ojalá tuviésemos la respuesta a esto en nuestras manos, ¿no? Y que tanto Sí, tú como yo claro, pues, pudiésemos decir, pues mira, nosotros pensamos esto y si ya hacemos esto, se va a solucionar todo este problema. No es así, por supuesto tenemos nuestras opiniones y como todo el mundo, y yo agradezco pues, también que des tu opinión sincera aquí. Y solamente pues queda desear que toda esta situación acabe lo antes posible, que los deportistas podáis volver a entrenar como antes también. Por suerte todos los campeonatos importantes se están aplazando y tú también has tenido la experiencia de, bueno, que viene bien a lo mejor tener un tiempo sin sí, entrenar tanto y luego vuelves mucho mejor, ¿no? Eso también ha sí, pasado, ¿no? sí, Porque sí, luego también cuando estamos entrenando meses, años, en cadenas, temporada con otra temporada, los dolores y las lesiones vienen ahí, vienen solas. Y pues quién sí. sabe, a lo mejor si después del tiempo de cuarentena de estado de alarma sin poder entrenar, si es como que el cuerpo se ha regenerado un poco también, ¿no? Y vais a poder volver Sí. a entrenar mejor físicamente. Sí, la parte positiva, ¿no? Siempre hay que mirar un lado positivo porque todo creo que lo tiene. Y bueno, es verdad que ayuda para regenerarte, ¿no? Todas las pequeñas lesiones, ¿no? Físicas que tenemos, esa fatiga, ¿no? De entrenamiento también se disminuye. Entonces, bueno, una vez que empecemos otra vez a volver a entrenar,
Creo que se hará mucho más progresivo, ¿no? Porque vamos a tener un poco más de tiempo. No vamos a tener esa pequeña dificultad, ¿no?, que teníamos antes de no poder parar para poder recuperarse, esas pequeñas lesiones, ¿no?, que como comentaba antes. Y bueno, creo que también nos beneficia en eso, ¿no? En que una vez que terminemos todo y empecemos otra vez a entrenar, volveremos más fuerte porque esas pequeñas cositas, ¿no? Pues se habrán mejorado. Pues Brachi, como llevo haciendo con los dos primeros deportistas invitados, vamos a recuperar, vamos a recordar unos campeonatos que he seleccionado y no he seleccionado unos cualquiera, ¿no? Te he seleccionado el primero, a ver si sabes cuál es. Aunque bueno, yo creo que estás viendo la chuletilla, pero bueno. Menos mal, menos mal. Es este, yo creo que sí sabes cuál es, ¿no? Es tu primera medalla en un mundial absoluto. Sí. El mundial de Anaheim, de California. Y fueron con esos 118. Sí, fue mi primera medalla mundial. Fue increíble porque, bueno, había venido de una racha muy, muy mala. Había venido de haberme blanqueado en las Olimpiadas, haberme blanqueado en el europeo. Y bueno, llegar a ese mundial y poder conseguir una medalla fue lo que me hizo resurgir, ¿no? Y también está claro, yo hubo un momento ya en el que incluso pensé dejar la halterofilia después de estos dos campeonatos. Y bueno, esto es lo que me hizo volver más fuerte y volver a darlo todo y volver a querer este deporte, ¿no? Porque por mucho que se quiera, hay un momento en el que puedes llegar a incluso a decir, oye, me merece la pena estar así, en estas circunstancias. Y bueno, fue realmente lo que me hizo volver. Este momento, ¿no? Sí, ese momento. Ese momento es donde recuerdas todo lo que has pasado, quién ha estado a tu lado en los momentos más difíciles y te acuerdas de todos ellos, ¿no? Porque es que bueno, todo el tiempo ese ha servido para algo y te ves, no solo por ti, ¿no? Te ves también a tus entrenadores, lo ves realizado y es increíble ese momento. Ahí vemos esa medalla de bronce en arrancada con 118. Te convertías en el segundo español en conseguir una medalla después de Lorenzo Carrió. Sí. Muchísimos años después. Y creo que eran 17, ¿no? 17, creo que 18 sí. Creo que sí. Y luego, pues el año siguiente, ya con nuevas categorías de peso, porque esto fue la categoría de 56. Al año siguiente, en Turkmenistán, en 55, pues pasó esto. Que fue con 115, sí que es verdad que te tuviste que quedar con esa primera marca de arrancada, pero suficientes para lograr ese bronce. Sí. Fue un campeonato muy interesante, era la primera vez que bajaba a 55. No sabía en ningún momento cómo iba a encontrar porque las sensaciones, por lo menos yo, ¿no? Son muy distintas cuando estoy calentando en el mismo campeonato a cuando estoy ahí, ¿no? Encima de la tarima de competición. Son totalmente distintos. Y bueno, la verdad es que fue un campeonato bastante interesante, sobre todo el país también, que era un poco... El país fue muy curioso, bonito. fue muy curioso el país. Sí. Era muy bonito, ¿no? Porque era todo blanco y oro, tanto las estructuras como los edificios, como todo. Era súper bonito, pero estabas allí encerrado, no te dejaban salir. Creo Más o menos que como ahora, ¿no? Estábamos en la cuarentena como ahora. yo creo que estaban probando para el corona ahora. Pues un momento que ya sí que te convertiste en el máximo medallista en los mundiales, con esa doble medalla ya. En arrancada fuiste tercero, séptimo en dos tiempos y quinto en total con 250. Y aquí está el momento del podio, ¿no? El también merecido ya. Esta segunda medalla, ¿cómo la viviste? Fue increíble porque en ningún momento pensábamos que íbamos a coger una medalla. Era, como ya te digo, el primer campeonato que se bajaba a esa categoría de competición. No sabíamos cómo iba a reaccionar mi cuerpo, no sabíamos cómo iba a ir. Y una vez que lo vi claro, dije, bueno, esto es increíble. La sensación fue totalmente distinta a la primera, ¿no? Porque íbamos conscientes de que teníamos posibilidades y fuimos a por todas desde la primera
ves que tocamos la barra en ese calentamiento. Y bueno, el saber que están mis entrenadores ahí, que me apoyan, mi familia, que me decía, oye, sobre todo mi novia, ¿no? Que la pobre Sí. me decía, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Y yo, bueno, venga, vale, pues no se come. Y ella que también estaba haciendo mi propia dieta para que yo no viera cosas distintas de comer, que no me Sí, que muchas afectara veces tanto. pensamos solamente lo mal que lo estamos pasando nosotros, pero quien nos sufre al lado, ¿no? Esa Sí, empatía, esa solidaridad esos que tienen. cambios y esos cambios de humor que tenemos cuando estamos bajando de peso también son bastante bruscos y también hay que agradecer, por supuesto. Bueno, no sé si escucháis de fondo unos ladridos, no es tu cachorro, son No, mis no, no es perros. mío. Pero lo que tiene, al estar en casa, los que vivimos con mascotas, con perros, si llaman al timbre o escuchan cualquier cosa, pues mi perro, mi bubita, pues lo muestra así. Pero bueno, lo que tiene el directo. Y ese año, el 2018, pues fue el colofón con esa medalla de bronce en arrancada, pero es que meses antes, casi en marzo o así, marzo-abril de 2018, ahí volviste a hacer historia, pero sí porque fuiste el primer, o te convertiste en el primer campeón de Europa absoluto de nuestro deporte. Vamos también a repasarlo. Este fue el primer intento con 116. La competición a nivel de válido no fue muy allá, porque te quedaste con las salidas con 116 en arrancada y 138 en dos tiempos, ¿no? Pero Sí, suficiente. Así quedaste primero en arrancada, segundo en dos tiempos y primero en total. sí, la verdad es que, bueno, una competición extraña, muy extraña, porque como estamos viendo no fue un peso que manejaba bastante bien ese peso. Realmente no recuerdo de qué es lo que me pasó después, pero sí es verdad que bueno, fue una competición curiosa por eso, ¿no? Porque a nivel de válidos solo hice dos, pero fueron suficientes, ¿no? Para ponerme en el cajón en lo más alto posible y la verdad es que fue increíble, ¿no? Porque ves como no es necesario siempre estar al 100%, pero sí hay que estar en el momento clave y hay que estar cuando tienes que estar. Y es una competición perfecta para ver que tienes que hacer lo que te ponen y saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Llegó luego el dos tiempos, esos 138, me acuerdo de esa lucha ahí mano a mano entre Mirko Scarantino, el italiano, y tú. También se metió entre medias Buah. pues el georgiano, ¿no? Pues bueno, que el Sí, georgiano estuvo a punto de arrebatarte ahí la medalla. Ya este primer intento, 138, ya, costó, ya costó, ¿eh? Pero bueno, tienes ya unos iba, jerk. ya iba justito. Ahí va justito, la verdad. Yo soy un atleta que todo aquel que me conoce sabe que la cargada es mi enemiga. No se me da nada bien una cargada. Es verdad que ahora con la subida de peso he mejorado bastante en este aspecto, pero siempre me ha costado mucho, ¿no? Hacer este primer movimiento que estamos viendo aquí, la cargada. Y lo que se me da mejor es el jerk. Y bueno, estuvimos ahí a punto, ¿no? de perder esa medalla, hicimos este movimiento, luego fallaron los demás y pusimos 140, que fallé dos veces, 140, 141. creo que era 141, y la primera creo que se me fue para atrás, y la Las dos se segunda te quedaron por delante. Se te quedaron sí, delanteras. ¿no? En Las una sí dos, que saliste disparado para atrás y otra se te quedó ahí. La primera incluso cargaste menos que la segunda. es lo que me suele pasar, Ujú. que voy a cargar, me pongo de puntilla, se me queda adelante, le pego y entonces luego cuando son unos pesos ya más importantes no puedes rectificar y fallé, ¿no? Esos dos. Por suerte los otros dos también fallaron, eran unos pesos que no estaban acostumbrados, eran unos pesos ya bastante importantes para esa categoría y bueno, luego ya me dijeron que había quedado segundo, que en total había quedado primero. Y yo estaba. Y no lo sé, vamos a terminar de ver el dos tiempos. Ah, no, creo que no lo he preparado. Tenía por ahí tu reacción, pero no la he preparado. Si la gente se mete en YouTube y pone tu categoría, se ve en la sala de calentamiento dando unos saltos
espectacular el momento que ya falló el georgiano, creo que fue, no, el rumano el que vemos ahora, falló el último jerk y nada más fallarlo empezaste a dar unos saltos, vamos, más que justificados, porque eso, hacía historia, te convertías en el primer campeón español de halterofilia europeo. Sí, la verdad es que fue increíble porque, bueno, es que estábamos tan al límite, estábamos a décimas, ¿no? De uno a otro. No sabíamos si iba a quedar primero, si iba a quedar segundo, si iba a quedar tercero, no sabíamos nada. Era una indecisión total desde que pusieron esos pesos hasta que terminó la competición. Fue increíble. Y ahí aguantando, ¿no? Aguantando también las lágrimas. Sí, Sí, aguantando las apretando lágrimas como bien pude, los labios. porque la verdad es que fue un momento emocionante. Ahí lo vemos, Pues por un mira, kilo. aquí lo vemos, Sí. un kilo solamente del segundo. Fue emocionante el poder escuchar ese himno, ¿no? de España, poder saber que estamos ahí, que estamos en lo más alto, después de todo lo que había pasado, ¿no? Vuelvo a recordar eso, que había pasado todo muy mal y que había pasado muchas cosas entre medias. Y bueno, eso fue, creo que el colofón, ¿no? A ese año de 2018, que para mí a nivel resultados fue, creo que el mejor. Creo que el mejor. Luego llegaron las medallas en arrancada y en 2 tiempos, pero bueno, la más importante, como siempre decimos, la de total, la que cuenta, la que en unos Juegos Olímpicos es quien te da la posición definitiva. Y ojalá en este europeo que iba a ser en Moscú, de hecho ya hubiésemos vuelto de Rusia, pues te hubiésemos Sí. visto ahí arriba también, o bueno, ocupando algunos de los sitios. Todo apunta a que será a final de año el europeo. Todavía no sabemos ni cómo va a ser el sistema de clasificación ni nada, pero bueno, ojalá la recuperación sea buena y la preparación mejor para que esté lo mejor posible, que sume puntos y luego ya Tokio pues ya se verá qué es lo que pasa, ¿no? Sí, ya veremos. La verdad es que estamos intentando, en cuanto termine esto, vamos a empezar un buen trabajo, ¿no? De esto es como una pirámide, ¿no? Cuanto más base se tiene, más alto se puede llegar sin tambalear. Y bueno, creo que haremos un gran trabajo. Confío plenamente en mis entrenadores, confío plenamente en el trabajo que podemos hacer. Y bueno, se tendrá que entrenar hasta los domingos para recuperar Sí, los días estos, pero bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que tengo mucha suerte, soy un tipo muy afortunado porque me puedo dedicar a aquello que amo y que me gusta y que si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, aunque yo no soy de levantarme temprano, hay una anécdota que en el campeonato ese en el que quedé primero, casi no voy, casi no llego sí, porque me quedé dormido para coger el avión. sí. O sea, me cuesta muchísimo levantarme, muchísimo. Y bueno, creo que, pero si es para entrenar o para hacer cualquier cosa, me sigue costando, pero va uno contento y feliz, ¿no? Que te quite, por ejemplo, que son las 6 de la mañana o las 8 de la mañana, ¿no? Cuando te tienes que levantar, sigue siendo malo para todo el mundo, ¿no? Porque eso no tiene que ser bueno para nadie. Hmm. Pero es verdad que si es para hacer una cosa que te gusta, te levanta con otro ánimo, ¿no? Y te levantas con esas ganas de decir, bueno, son las 8 de la mañana, no están puestas en las calles, voy a ir a ponerla yo, ¿no? Y te vas a entrenar a las 8 de la mañana y luego a las 12 de la mañana vuelves a entrenar y luego a las 6 de la tarde vuelves a entrenar. Eh, pero lo haces con gusto, lo haces con ganas, lo haces con esa vidilla, ¿no? Que te da cuando haces algo que te gusta, aunque estés cansado. Y creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Aquel que tiene un hobby, ¿no? Que a lo mejor solo puede hacerlo una vez al día o una vez a la semana, como a lo mejor el que le gusta pintar, ¿no? Cuadros, y dice, bueno, pues me levanto más temprano para Para poder hacer aprovechar, más trabajo, ¿no? exactamente. Para aprovechar más. Y hay que tener prioridades en la vida y mi prioridad actualmente es la arterofilia. Pues para terminar, Brachi, te voy a hacer unas preguntas, que ya también le hice a Irene el otro día. ¿Cuántos rollos de papel higiénico tienes en casa? ¿Lo sabes? Pues mira, el otro día fui a comprar porque nos quedamos sin papel higiénico y tenemos 6, creo, 6. ¿no? 6 es lo que te viene el paquete.
Sí, hay algunos que 6 y demás, pero bueno, si un paquete normal, Sí. que tampoco te volviste loco y dijiste voy a coger No, no, 5 o 6. no, no, Vale, no. Tiene su razón, ¿eh? Lo del papel higiénico, ¿eh? a ver, ¿Lo sabías? ¿no? ¿No lo sabías? Cuéntamelo. ¿Por qué? Es Siempre me he que, preguntado. sí, sí, es verdad. El otro día no sabía por qué. Bueno, en su día, ¿no? Cuando empezó todo esto, que la gente se lleva tanto rollo de papel higiénico, lo busqué y por lo visto es un tema de seguridad personal, ¿no? O sea, cada uno, la gente se siente más segura porque las cosas principales, como es, por ejemplo, rollos de papel higiénico, el café, son cosas que a uno inconscientemente le hace sentir más seguro. Y se tiene más seguridad cuando se tiene esa amplia... Sí, que tienes las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Efectivamente, cuando tú tienes las necesidades básicas cubiertas, la gente se siente más segura, ¿no? Es lógico también. Y es por eso, es mental, es por una seguridad mental que la gente no sabía si tarde o temprano las fábricas iban a dejar de producir comida, iba a dejar de producir cosas de primera necesidad y la gente también compró mucho rollo de papel higiénico y es por eso, ¿Y te ha entrado algún tipo de psicosis por otro producto? Cada vez que va a comprar dices, tengo que comprar, si antes compraba uno, ahora compro 5. No, no, siempre, o sea, es más, nosotros cuando empezó todo, acabamos de hacer la compra normal del mes y porque nosotros, por ejemplo, compramos al mes, hay gente que compra al día, nosotros compramos al mes y ahora que se nos ha acabado, bueno, hace 3 semanas o 2 semanas se nos acabó, hicimos una compra normal del mes. O sea, no hicimos burradas ni nada. Es verdad que compramos más patatas fritas y esa porquería, porque cuando estás más tiempo en casa sueles comer más. Y entonces, claro, compré más patatas fritas y más verduras, porque yo soy mucho de la zanahoria, me encanta, la zanahoria cruda me encanta. Y entonces, pues, me harté de comprar zanahoria, para no quedarme, porque estoy aburrido y me pongo a comer zanahoria. Pues Como mira, hay que bajar de peso, claro. no Sí, gordito, que pues, luego cuesta bajarlo. pues nos cuesta bajarlo, pues zanahoria, tío. Es lo único así raro que compré de más. Bueno, por lo Así, en menos vez de algo sano, que tampoco es... Y en vez de comprar un paquete de papas de estas de comer, compré 3 o así, pero poco más. O sea, Bueno, no hice ninguna locura de comprar, ¿no? No, la verdad es que la gente, yo conozco un vecino que sí que se le ha ido a la castaña un poco. Pero no con el papel higiénico, con las toallitas, las toallitas, ¿no? con las toallitas húmedas. Sí, cada Compró uno como por lo que le da, ¿no? compró 15 paquetes o así. Madre Yo me mía. quedé loquísimo. A ver, es que me acuerdo porque venía yo de sacar a la perra y lo vi con todas las compras, ¿no? Y en una bolsa solo tenía toallitas húmedas. Y le digo, yo, pues, ¿solo has comprado toallitas húmedas? Y dice, sí, he comprado 15 paquetes. Pues Digo, espero ¿en serio? que no la tire al váter, sino que la tire a papelera, que luego pasa lo que pasa. Bueno, Brachi, ha sido un placer, como siempre, estar aquí contigo. Agradecerte de nuevo el tiempo y ojalá pronto te pueda hacer una entrevista cara a cara porque estés preparando un campeonato importante y ver lo bien que estás siempre entrenando, ¿vale? Muchas gracias a ti por contar conmigo para estas nuevas cosas que se te inventan a ti, que le Sí, dan y también haces que pasemos un buen rato ese es el viendo. objetivo. ¿Has encontrado tus diferencias o no? Es complicada, tío. Las pones muy Las pongo complicadas. complicadas, sí, 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 sí. Estamos hablando del juego de las diferencias de la cuenta de la federación, @FedeAlter. Y la última entrega, el protagonista era Brachi. Pues Yo nada, sé, tienes tiempo hasta mañana, hasta que tengo tiempo cuelgue las soluciones. complicado, tío. No, no. Acuérdate que en el Instagram no se puede ampliar las fotos. Sí, se puede un Acuérdate. poquito. La primera que puse era muy difícil, pero luego el resto sí que lo he puesto bien. Hombre, alguna más difícil tengo que poner, ¿no? De las 7 siempre hay una que cuesta más. Pero bueno, Creo que la primera fue de Lidia, ¿no? sí. Y no encontré, tío. O sea, encontré 3. Creo que encontré 3. Bueno, si no, Eran, en Instagram, en Facebook y en Twitter también están. vale. Tío, muchas gracias, cuídate y seguimos hablando, ¿vale? Muchísimas gracias. Y para el resto, un saludo muy grande. Hasta luego.